La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortiz Viso. Hola, ¿cómo están? En este nuevo episodio de Trinchera Crema Podcast estamos con Carlos Salas. Carlos Salas, además de muy buen amigo, ha sido editor de Deporte Total por muchos años, donde empezó como practicante en el comercio, hasta que es editor y actualmente se desempeña como subdirector del diario. Y hoy nos acompaña para hablar de el triunfo, más que del triunfo universitario ayer contra Binacional, es de este cambio que ha habido en la U, notable, dramático, diría yo, frente a lo que era hace apenas 10 días. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por ¿Cómo estás, estar por aquí. Pedro? No, gracias a ti por invitarme para trasladar por acá lo que hablamos por WhatsApp. Eh, A ver, yo creo que sobre lo futbolístico puede haber discusiones respecto a que si lo que está haciendo ahora Fossati es mejor o igual, no sé, que lo que hacía Compañucci, pero me parece que el cambio va por otro lado. Me parece que es más emocional. ¿Tú coincides o crees que tiene sí, que ver con muchas cosas ahí? creo que tiene que ver con lo que dices. Sí, me parece que la presencia de un entrenador nuevo, además con el currículum que tiene Fossati, impacta en el plantel, pero también ha hecho cambios que creo que han impactado a su vez en el andar del equipo, ¿no? Yo tenía la duda, y lo hablábamos antes, de si iba a tener tiempo de plantear lo que él habitualmente plantea en los equipos a los que llega. Él es un entrenador que normalmente se mueve con un sistema de 3-5-2 y le gusta siempre tener laterales abiertos. Y yo, la verdad, creía medio temerario en los 3 entrenamientos que tuvo previo a Cienciano que él pudiera jugar así. Pero no solo lo hizo, sino razonó con un plantel que no había elegido, que eso es Ujú. importante meterlo en el análisis, algunas soluciones que no estaban ni remotamente en la cabeza de los anteriores entrenadores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Polo, ¿no? O sea, el razonamiento que Fossati tuvo en esos 3 días previos a Cienciano sobre la ubicación de Polo, más como un lateral volante que como un extremo definido arriba, te explica el nivel de entrenador que ha traído la U, ¿no? O sea, lo cual no quita que puede equivocarse después y tal, pero ha Claro. traído un entrenador de bastante peso, ¿no? Y creo que eso impacta doblemente, ¿no? En la fuerza de su mensaje, por quien lo dice, y también en el nivel de sus decisiones, ¿no? Que no son de las que tomaría un técnico normal. En el partido con Alianza se decía, creo que lo común en la crítica era que el Alianza gana no porque juegue mejor, sino porque tiene jugadores con mayor jerarquía. Exacto. En ese partido, la U, sus jugadores no mostraron la jerarquía que aparentemente tenían, de la que venían precedidos, pero tampoco había jerarquía en el banco como para mover las piezas Claro. y hacer este replanteo, cosa que Fossati sí le tiene ya por el nombre, ¿no? Sí, sí. Y además, como te digo, tomando decisiones sobre un plantel que no había elegido. En el caso de Companucci, para hablar del clásico, a él, digamos, la U hace 14 cambios en relación al año pasado y estábamos en la fecha 2 o 3, ¿no? O sea, Alianza a su vez mantuvo cierta coherencia dentro de su equipo, cierta continuidad dentro de su equipo y retocó un poco en el medio adelante, ¿no? Pero en el caso de la U era casi que un plantel nuevo y eso en el clásico se sintió. Creo que es un mejor plantel que el del año pasado, creo que eso es cierto. Discuto, y lo hemos hecho por aparte también, el uso de la plaza de los extranjeros. Yo he hecho un retoque más, o sea, creo que 2 centrales extranjeros es un poco mucho cuando tienes determinadas opciones de usar la plaza adelante, Ujú. pero no deja de ser un mejor plantel que el del año pasado, que necesitaba un poco de tiempo para poder afiatarse, ¿no? Y creo que esto lo va a lograr Fossati, ¿no? Y creo que está en proceso de tenerlo, ¿no? Y la U creo que es, sin discusión, un candidato a cosas en el campeonato local, ¿no? Junto con Alianza y algún equipo más.
Ahora, tú dices las plazas atrás. Yo ayer vi que aún sufrió, bueno, en la altura esto sucede siempre cuando te juegan largo, cuando te meten los centros, el gol que le hacen es un gol, un error de los centrales, cuando supuestamente tú deberías tener, creo que el que falla es Corso, pero igual, deberías tener, Un si chatito. traes dos centrales de afuera, digamos que por arriba no te pueden ganar ninguna, ¿no? Eh, Igual, hay una jugada antes del gol de Valera en que Riveros quiere salir jugando y le quitan la pelota y es un ataque muy peligroso que felizmente muere ahí. Pero digamos que también en esas dos plazas que se han usado para extranjeros, han traído dos delanteros que de pronto te podrían dar mucha fuerza, mucha presencia física, pero que son muy rústicos con la pelota, ¿no? Digamos que son Claro, delanteros que me parece que son muy parecidos, más allá ahora, de. claro, y lo comentábamos, ¿no? O sea, pasaste de Alonso Quina, digamos que fueron los backs del año pasado, y dice, ya, ok, no conforman, cumplieron su ciclo, hay que cambiar. Y se cambia y se busca dos centrales extranjeros, algo que la U habitualmente no hace. Creo recordar Pumar y Piano, no sé si ya no coincidir, pero Sí, no sí, tengo sí. tanta memoria de haber usado el cupo con dos extranjeros. Bueno, ok, das el paso a hacerlo y lo que traes son backs que para el campeonato local van a tener un nivel, pero no sé si son ese back superador extranjero que tú dices, pucha, usé mi cupo en algo que no tiene el del costado, ¿no? Pero bueno, ya son puntos de vista. Ahora, no se va a tener que quedar con el cupo, quizá pueda cambiar la mitad de año, vamos a ver. Ese sí es una crítica que yo le haría al planteo de inicio de año. Creo al mismo tiempo que han acertado claramente con el entrenador que han traído, y no lo digo desde la conveniencia de haber visto los dos primeros partidos, sino me parece que Fossati es del vuelo de un Marcarián, del vuelo de un Peluso, por hablar de entrenadores Mm. con esa fuerza, y creo que es un entrenador que podría estar tranquilamente dirigiendo una selección de la región y está en la U. Y eso sí es un acierto de la dirigencia que no podemos dejar de mencionar. Voy a decir una herejía, ¿no? En el partido anterior lo veía a Riveros saliendo por arriba, despejando, intentando salir con la pelota y dije, no sé por qué me venía a la cabeza el negro Galván. Me van a matar por decir No, esto, porque no tiene ningún tipo de comparación, pero digamos que por la presencia de área, ¿no? Le veía ese parecido. Eh, Ahora, ¿tú crees que la U tiene jugadores para jugar en el 3-5-2? Porque más allá de que el resultado en estos dos partidos, digamos que Corso, por ejemplo, no, aunque ha jugado alguna vez de central, no cumple pues con la tipología del claro, stopper o del eh, back que juega en línea, ¿no? En claro, una es un defensa plantel de tres. diseñado, claro, es un plantel diseñado por Companucci y Barreto, básicamente pensando en una línea 4, ¿no? Ujú, Llega Fossati, impone el sistema de tres atrás, lo que te obliga a tener un tercer central, por lo tanto te obliga también a tener un banco con capacidad para poder responder ante la baja de alguno de los tres que hemos nombrado, ¿no? Di Benedetto, Sarabia, Riveros, quiero decir, y Corso. Creo que no ha planteado un diseño de nómina necesariamente para sostener tres centrales, pero también está claro que Fossati tiene digamos, sabe gestionar ese tipo de situaciones y nos podría sorprender con alguna movida de estas que no estamos aguardando, es decir, a un jugador que no está necesariamente pensado como central que pueda terminar ahí. O sea, lo hizo con Corso, ¿no? y los carrileros, por ejemplo, mira, que creo que, bueno, Cabanillas obviamente se siente mucho mejor arrancando desde el medio, no muy atrás. Bolívar hizo el pase de gol Sí, para sí. Herrera. Por derecha está Polo. No, a mí Bueno, ese cambio me parece sumamente bien armado, bien pensado y bien implementado, porque Polo en el escenario de Companucci era un extremo por derecha que no tenía gol, ¿ok? De hecho, creo que tenía 30 partidos, un gol, y era uno de los jugadores que está en los últimos 30 metros de la cancha. Lo que hace Fossati es, ok,
como él cuenta con laterales volantes, retrocede a Polo, ya le da una utilidad más de carrilero, no estamos esperando que Polo haga goles, estamos esperando que Polo abra la cancha, y desde ese lugar tiene un biotipo y tiene una potencia y tiene una, digamos, obediencia táctica que le permite hacerse necesario para el Aguay. Una de las mejores versiones de los equipos de Fossati es el LDU, que tenía a Reascos y a Ambrosi, que eran estos laterales ecuatorianos que iban. Y cuando llegó yo dije, pensé más en Ancajima, ¿no? Dije, oye, Claro. de repente Corso no se acomoda, va a usar a Ancajima. No se me ocurrió, sinceramente, que pudiera echar mano a Polo y lo hizo rápidamente. Y si te fijas, los dos goles de la U, el partido con Cienciano, son producto de esta apertura de cancha, en un caso de Polo y en el otro caso de Cabanillas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que con Fossati la U gana en salida por las bandas de una manera muy decidida y eso favorece el circuito de otros jugadores como los del medio, ¿no? Que Quispe, por caso, me parece que se beneficia mucho de la sociedad que pueda tener más del medio hacia la izquierda, pero muy adelantado. Y ahí es un arma que Fossati está usando en estos partidos muy seguido. Claro, los jugadores ya no están tan aislados, ¿no? Se les ve que hay mayor comunicación, están más cercanos más cerca de los delanteros. Entonces ahí gana protagonismo justamente Quispe porque está más cerca del área y Claro, tiene a ahora, los para dos contestar tu delanteros a pregunta, los costados, sí. claro, para contestar tu pregunta, pienso en Polo y Ancajima como opciones de laterales volantes y pienso en Cabanillas y Bolívar como opciones de laterales volantes por el otro lado. Digamos que ahí sí está teóricamente más cubierto que si pienso en un suplente para cada uno de los centrales de su 3-5-2, ¿no? O sea, Claro, creo que ahí está muy corta la uno, ¿no? Es Guzmán, Sarabia, pero te falta uno. Entonces, ahí tiene que gestionar Fossati para ver que el plantel le alcance, ¿no? claro. Ahora, Compañús también jugaba supuestamente con extremos, pero los tiraba hacia el centro para que pasaran los volantes. Sí, Y ahí pasaba, pues, Huancajima o pasaba Cabanillas, pero igual no había mucha comunicación. Y además, la forma de jugar terminaba todo en centro, ¿no? Entonces, sí, 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 por sí. el medio no había, ni siquiera había disparo a larga distancia, ¿no? No había una comunicación muy fluida, ¿no? Claro, has pasado de un sistema que teóricamente tenía extremos, pero que no terminaba generando peligro, a un sistema donde los laterales volantes son los que cargan con el trabajo de banda. Y a lo visto, tanto con Cienciano como con Binacional, es una fórmula que en ataque está fluyendo mejor, ¿no? Aparte ha Ahora, reubicado a jugadores como, te digo, como Polo, como Quispe, que terminan teniendo mejor rendimiento ahora de lo que vimos en el inicio de año con Panucci, ¿no? y quien ha perdido protagonismo, no sé si coincides, es este Urruti, ¿no? No sé si porque antes sobresalía más entre toda la masa de mediocridad y ahora hacer una pieza más, digamos que su trabajo no es tan vistoso. Sí, o sea, se favorecía, me parece, más con el sistema de Companucci, donde podía rotar entre alguno de los extremos y fluir ahí, que ahora que es un segundo punta, ¿no? Digamos que ahí le está costando, al menos en estos partidos, volverse importante. Pero bueno, son dos partidos, ¿no? Vamos a ver finalmente quiénes quedan dentro del equipo titular que vaya haciendo Fossati, ¿no? Hay futbolistas que no han tenido minutos con él, ¿no? No sé si, por ejemplo, si Celi, que se hizo tanta novela para que vaya, ahí creo que no estuvo ni en el banco, ¿no? Me Eh, parece que eh, no recuerdo, me También me, parece que da, me, da- me genera curiosidad ver de qué lo va a usar Fossati si lo usa, ¿no? Pues Celi es un futbolista que puede jugar por lo menos en dos o tres posiciones. Contra Cienciano entró, pero más a retener pelota, ¿no? Ya cuando había que manejar el partido, ¿no? Pero no tenía protagonismo ofensivo, ¿no? No. Ahora, Hay que ahora discutir, también, pero hay que también, hablar, hay que hablar de Quispe. sí, pero antes de hablar de equipo, antes de que se me vaya la idea, yo lo que he visto también es que esta U al menos, sufre mucho cuando le apresionan la salida, porque eso obliga a que gente como Rivero, por ejemplo, tire largo y la pelota se vaya a disputar, entonces no llega se pierde rápidamente, ¿no? Eh, y lo veo más ahora teniendo en cuenta que además de Binacional, que menos mal se juega en Cusco, no en Juliaca, tienes a Garcilaso, tienes a Claro. Cienciano que tiene que jugar allá, tienes a Cusco, después tienes a Huancayo, ¿no?
y que son equipos, Cusco no lo he visto mucho, lo vi ante Alianza, no me gustó mucho, pero me da la impresión que son equipos que tienen mejor juego que Binacional. Sí, 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 sí. Pero también recuerda que el equipo recién está con Fossati y que en poco tiempo, digamos, ha tenido mejoras. Yo creo que no necesariamente esa foto es la que se va a repetir en los siguientes encuentros de la U. Ahora, revisaba una estadística, creo que Companucci no ganó en provincias, o no Nunca, ganó nunca desde ganó la mayo del UC. año pasado. Desde mayo no ganaba Bueno, la UC. claro. Sí, Y creo que con Fossati es importante irse acostumbrando a cosas que antes para la U eran habituales así y que es. habíamos perdido, o sea, por decirte, un equipo de provincia con determinado presupuesto y tal, tipo cienciano, bueno, que ha invertido y tal, pero no es necesariamente lo que ha invertido la U. En ATE tienes que jugarle como le jugaste de arranque en el primer tiempo y tienes que llevarlo a someterlo de tales y cuales maneras y la U tiene que ganar de esa forma. E ir a provincia no puede ser a lo que nos acostumbramos que fuera el año anterior, que es la imposibilidad de ganar, ¿no? A Tienes que sufrir, poder ¿no? ganar en provincia. Claro, o Yo sea, creo que estas dos demostraciones de local y de visitante convierten a la U en un candidato de peso en el campeonato. además estaba viendo una lista y prácticamente tocan de los próximos 6 o 7 partidos, cinco o seis en Lima y uno en salida al Cusco. O sea, Claro. tienes el fixture para meter una de esas rachas, como no sé si te acuerdas, cuando tú eras muy chico, la de Marcaría en el 93, ¿no? No, no, sí me acuerdo. O Briseñ Marcarán mismo en llegó, el 91, ¿no? claro. Sí, sí, Claro, de sí. hecho, Marcarán llega con el campeonato empezado y tenía poco margen Claro, y hizo una segunda rueda, veo que perfecta y salió sí, campeón, ¿no? claro, De claro. hecho, Fossati, ¿te sabes esa historia? Fossati iba No, a no, venir no. con Marcarián. Ah, creo que O viene como sea, asistente. ¿Puede ser esa claro, o historia? sea, No sé. en el 93, en el año 93, Marcarán empieza el 93 en el River Plate de Uruguay. Era técnico Claro. del River Plate de Uruguay. Y el asistente de Marcarán en el River Plate de Uruguay, esos 2 meses en los que estuvo ahí, era Fossati. Entonces, a Margarel le llega la oferta de la U a mitad del 93 o a inicios por ahí, y se viene a Perú y se viene ofertándole a Fossati que lo acompañe. Pero al final Fossati no acepta porque el propio River Plate de Uruguay le ofrece quedarse con el puesto de Marcarián. Ah, Y fue la primera, el primer equipo que Fossati tomó como entrenador. O sea, él pasó de ser asistente de Marcarián a ser técnico de primera división en el River Plate uruguayo que dejaba Marcarián. Pero estuvo así de venir en ese momento. claro, claro, claro. No, y el año pasado también a quien querían traerlo era él, ¿no? Pero estaba Claro. con contrato en el Danubio. Pero vamos con Quispe, que es tu jugador fetiche. No, no. ¿Ya tiene puesto o no, Quispe? No, sí, es titular, ¿no? Creo que en este momento es titular en la U. O sea, yo lo que digo con Quispe, qué bueno que está grabado, yo lo que digo con Quispe es que me parece que es un buen jugador, me parece que tiene algunas características que no sobran en el plantel, tiene un buen uno contra uno, es desequilibrante, pero me parece que se le da, digamos, o se le quiere dar un protagonismo demasiado grande en el equipo. Y el año pasado con Companucci me parece que fue evidente eso. Fue el jugador que tuvo más minutos, salía Quinteros antes que él, salía Polo antes que él. O sea, había toda una intención de hacer girar el equipo alrededor de él, que, para lo cual él no estaba listo ni preparado y me parece que terminaba haciendo mucho menos daño del que se decía que hacía, porque el final de sus jugadas generalmente no terminaban bien. Creo que, digamos, la realidad de este año para un jugador de 21 años, con todas esas chances, es mejor. Creo que tener un entrenador del tamaño de Fossati lo va a ayudar. Si va a la selección, tener a Reynoso lo va a ayudar. No sé cuánto realmente lo pudo ayudar con Panucci en ese sentido. Pero hay que ser súper conscientes de que, digamos, le están colocando dos mochilas muy complejas, ¿no? O sea, hay una sobre la que siempre te hablo que tiene que ver más con las cosas internas de la U, que tiene que ver más con buscar llenar vacíos que en los últimos años no se han podido ocupar, que es que sea una suerte de siguiente Oreja Flores, pero que sí se quede más tiempo en el club y que la U tenga un jugador símbolo, un jugador franquicia, un jugador representativo.
Entonces, esa es una primera mochila. Y la segunda mochila es más futbolística y se le quiere colocar, digamos, como el sucesor de Cueva en la selección. Claro, que ha sido Creo que mejor que también, Cueva a los 21 años. lo cual no es cierto, Claro, y son, digamos, cosas con las que él tiene que lidiar, y me parece que no está listo para eso, me parece que es un proceso de construcción, que es un jugador que hay que llevar, digamos, con cierta calma, y que ojalá este cuerpo técnico pueda gestionar mejor de lo que gestionó con Panucci. Eso, ¿no? Después no me parece, en principio, que no pueda ser titular. De hecho, me parece que tiene una característica que no abunda en el plantel, que es el uno contra uno, y si es vertical, y si es muy vertical, es muy dañino para el rival. No entiendo, sinceramente, cómo demoró tanto en entrar en el clásico, cuando el partido pedía justamente desequilibrio en los últimos 30 metros, ¿no? Eso me parece en general, me parece quispe, ¿no? y eso que dice Compañucci de que no había hecho una buena pretemporada, ¿tú le crees o no? ¿Puede ser Creo que no real o no? lo, creo que no lo vio bien en los entrenamientos, y con la cantidad de jugadores que había contratado, le fue muy tentador poner a Pereguedes, ¿no? O sea, si tú te fijas el tamaño de las decisiones que tomó con Panucci a inicios de año, mides que son fuertes, ¿no? O sea, sacó a los tres mediocampistas titulares del año anterior por tres nuevos, básicamente. O sea, ahí te das cuenta que es y no es que uno dijera a fines del año anterior que los principales problemas de la U pasaban por Murrugarra, Gibbin y Quispe, ¿no? Sin embargo, puso Ureña, Calcaterra, Perejedes. O sea, mi sensación de fuera es que apenas vio que Quispe no estaba en el exacto nivel del año anterior, puso a Perejedes, que es una apuesta totalmente de él, ¿no? Pero yo tengo otra idea. Yo creo que Compañucci era de esos técnicos que se fijan en demasía en las mediciones, ¿no? Ujú. Entonces, si ve que un jugador no está en el nivel ideal desde el punto de vista científico en cuanto a los kilómetros que corrió, su resistencia y demás, no se la juega, Bueno, eso, ¿no? eso que dices tiene un ejemplo adicional en Urruti, ¿no? Que fue todo un Claro, tema de por qué no era titular o por qué no jugaba. El argumento de Companucci era que todavía no estaba bien, Urruti decía que estaba bien y tal, ¿no? Bueno, puede ser eso, ¿no? Y tranquilamente el argumento para haber sentado inicialmente a Quispe. Ahora, creo que le beneficia, lo que decía al inicio, muchísimo más los lugares que está ocupando ahora que los que le hacía ocupar con Panucci, que, digamos, entendía los tres medios como jugadores de un recorrido más amplio. Lo tenías muchas veces a Quispe pidiéndole la pelota a Murrugarra para salir, eso, digamos, lo que te obliga a un recorrido, pues, de 50 metros donde llegas totalmente agotado o no llegas directamente a hacer daño, ¿no? Lo que yo veo en Quispe, o lo que vi en Quispe el año pasado, era un futbolista, digamos, que terminaba siendo muy inofensivo, que terminaba prometiendo más de lo que terminaba ejecutando, y que terminaba teniendo estadísticas muy favorables por la gran cantidad de pases horizontales que daba, cuando su éxito debería pasar por verticalizar más y aprovechar el uno contra uno que tiene, que claramente marca diferencias en el campeonato. No hay muchos jugadores así. No digo que sea el único que lo hace. claro. Pues Justin Alarcón juega más o menos igual, o hace más cosas quizá. Grimaldo por la banda derecha en Cristal lo hace. O sea, hay jugadores que saben el uno contra uno, pero en el plantel de la U yo te diría que él y Rivera son los únicos que pueden ofrecer de manera constante esa característica de desequilibrio. Claro, yo creo que Quispe terminaba jugando como el nombre de la película que gana el Oscar, ¿no? Ese todo en todo lugar y al mismo tiempo. Claro, Oh, sí. O sea, está en todos claro, lados. sí. Antes del partido con Y, Melgar, estuve viendo la repetición del partido con Melgar del año pasado o el anteaño. Entra Quispe, el partido estaba cerrado, Melgar atacando, en el 2020 creo que fue. Sí. Y entra Quispe y la jugada que hace es en cara, se va metiendo en diagonal, mete un pase y luego gana el partido con gol de Valera, pero jugando donde él, a 5 metros del área grande, ¿no? claro. Y hacia adelante, Ahora, no hacia los costados. claro, sí, ahí es donde tiene que tratar de hacer cada vez más daño, ¿no? Es un futbolista que tiene 6 goles en primera división, 6 o 7, pero 6 se viene. Y 5 de esos 6, estaba revisando los goles, son, digamos, como completando jugadas que arrancan por derecha. Y él aparece libre o para anotar o para patear, o sea, está generalmente ahí acompañando. Tiene que empezar a crear su propia jugada,
¿no? La Ujú. la que también lo lleve al gol a partir de una manera que no sea complemento de algo que venga por derecha, para tener, digamos, más posibilidades de ser dañino en los últimos 30 metros, que es donde él tiene que ser importante, porque volantes mixtos de recorrido, la U tiene de sobra. A mí me parece que tienes Giving, tienes Calcaterra, tienes Pereguedes, Celi. Te estoy hablando de cuatro que podrían tranquilamente ser titulares de cualquier equipo de primera división. Entonces, el problema tanto de la U no está en quién la recoge al lado del 5 o el 6 como le llaman acá, sino está en cómo ser dañino en los últimos 30 metros. Y ahí es donde yo veo que este chico puede funcionar. Ahora, creo al mismo tiempo, para hablar un poco de eso, sino que es la mochila tiene las urgencias, ¿no? Y las urgencias son de una representatividad que en el último tiempo a la U le ha costado tener de un jugador que se quede tiempo en el club y genere algo más, ¿no? Pues, digamos, ya no estamos en la época en la que éramos chicos y, no sé, para Roberto Martínez se quedaba 10 años en la U, Mm. Carranza se quedaba 15, ahora, digamos, los jugadores funcionan un año, dos y se los llevan, y Vargas, Ruiz Díaz, Flores, si se hubieran quedado 6 años en la U, estarían colgados en las banderolas probablemente, ¿no? Pero Claro. tanto Vargas como Ruiz Díaz como Flores se fueron rápido. Entonces eso genera como una suerte de vacío que se quiere ocupar con esta especie de quispemanía, ¿no? De la que eres parte. Y que patea largo, porque él tiene una predilección de cuando genera la jugada, de dar el pase y tiene el arco al Sí, frente y no patea. O sea, sí. eso que una vez lo leí, creo que fue Villoro que decía que a los argentinos decían que para el futbolista argentino, históricamente hacer el gol había sido un oficio menor, que ellos Ujú, más les interesaba hacer la jugada, ¿no? claro. Y creo que Quispe como que va en esa onda, ¿no? O sea, no patea el arco, tira el centro al costado, se le da a un Ahora, él compañero, pero él tiene el arco al corrige, frente. es que mira, él corrige su estadística goleadora del año pasado, Pedro, casi que en octubre. O sea, si tú hacías el corte, escucha esto, ¿ah? Si tú hacías el corte de Piero Quispe en octubre del año pasado, ya tenía todo un año jugando todos los partidos de la U y no tenía un gol. Entonces, claro, o sea, yo sé que el fútbol tiene muchas otras cosas, se le evalúa por otras cosas, pero ¿cómo conversa eso con la tamaña expectativa que se había generado? Él, tanto que él rompe esa sequía con un gol a Manucci, el tercero, llora, ¿recuerdas? Sí, Y al partido siguiente hace 2 goles a Ayacucho y corrige su estadística y termina el año con 3 goles, pero no se le daba la posibilidad de, lo que tú dices, de patear al arco y de generar peligro por su cuenta. Era más un asistidor y un habitante del circuito de juego, pero no un definidor. Y en la posición en la que se le reclama juego a él, tiene sí o sí que afectar el indicador de asistencia y afectar el indicador de goles. Si no, no te venden a ningún lado. Y eso. creo que la expectativa con él, del club y de muchos, es que se vuelva un jugador de selección y que se vuelva un jugador transferible. Claro, No, no inmediatamente, ¿no? eso me decía un entrenador y una persona que trabaja en scouting. Me decía, a ver, ¿cómo lo ven a Quispe? ¿Cuántos partidos tiene en ese momento? ¿No? Tenía 30 partidos. A los 21 años, nada. ¿Cuántas asistencias tiene? Nada. ¿Cuántos goles tiene? Entonces, ¿cómo lo vendes? No, que el chico juega bien, que la maneja, que se da la vueltita con la pelota, pero eso no le sirve pues a un club de afuera, ¿no? Ahora, dicho todo esto, el día de Cienciano jugó con diferencia su mejor partido en la U. Con Sí, 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 diferencia. No hay nada que decir. completamente. Sí, 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 Sí. O completamente. sea, no es culpa de la U que Cienciano haya entrenado poco, no es culpa de la U que le tocara jugar en ATE y no en provincia. Sí, La sí, U jugó y Quispe jugó muy bien. sí. Y creo que con este entrenador va a ser más frecuente ver en ATE de local ese tipo de exhibiciones, porque creo que está corrigiendo determinadas acciones con algunos jugadores que el año pasado estaban o mal ubicados o mal posicionados dentro del sistema. Para ir terminando, Carlos, una de las, digamos, de las cosas que me permite sostener esto que hemos coincidido del cambio emocional es el gol ayer de Herrera de penal, ¿no? Cuando falló el penal la vez pasada, lo tiró de una manera displicente. Ahí él le reventó el arco al arquero de Binacional, ¿no? Como que debió hacer la vez pasada, ¿no?
digamos que ha entendido, ¿no? Ha entendido dónde está y ha entendido lo que necesita él para volver a agarrar confianza y que no lo vean ya como algunos pensaban que era un exjugador, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú crees que Herrera podrá reeditar actuaciones como las que tuvo con Cristal? ¿O qué tipo de Herrera vamos a ver ahora? Yo creo que sí va a poder, porque todavía tiene resto para hacerlo, me parece. Y dos, porque, vamos a ser sinceros, el campeonato local peruano no es tampoco uno de los torneos más top de la región y hemos tenido goleadores de mucha más edad que Herrera y no necesariamente que han llegado, digamos, en condiciones muy distintas, ¿no? Y han funcionado. Creo que sí le va a alcanzar. Lo que yo veo es cómo logra, para que Herrera pueda tener continuidad, Fossati hacer que convivan en el equipo él y Valera. Lo leí en una entrevista decir que para él no era necesariamente algo imposible que los dos de su 3-5-2 terminen siendo Valera y Herrera. Tiene que pasar eso para que uno de los dos tenga continuidad, si no uno va a tener que esperar, me refiero a o Valera o Ujú, Herrera. ujú. Esa es una parte cuya respuesta solo la tiene pues, Fossati, pero creo que es una opción dentro de lo que él mismo ha dicho. Ahora, Herrera tiene mucho más recursos técnicos que Valera, que tiene que ver también mucho con la experiencia que tiene, ¿no? Y Claro. porque Valera es un jugador que no ha tenido una formación futbolística adecuada. O sea, mi sensación es que si le funciona de manera reiterada el tema de los laterales volantes, sí se puede dar, digamos, la movida de que tus dos puntas sean de esas características, ¿no? Si Ya. por ahí que necesita algo más de juego a la espalda del único punta, puede que termine insistiendo en un Urruti o haga algún otro tipo de variante. Pero no descartaría algo que con Companucci sí hubiera estado descartado. O sea, con Companucci sí hubiera sido o Valera o Herrera definitivamente, porque tú necesitabas al lado del 9 dos extremos, y ni Ujú. Valera ni Herrera lo son. Eh, pero lo que se necesitaba en términos anímicos, de coraje y mentalidad de Herrera, en estos dos partidos lo ha dado. Y creo que también ha dicho, digamos, sin decir, que se quiere quedar en la U y que esos rumores de que lo iban a prestar o lo iban a no seguir en el contrato son eso, ¿no? Rumores, y que él tiene un contrato que cumplir y ganas de hacerlo, ¿no? Y Pérez Guedes, jugador muy resistido, creo yo, eh, injustamente porque no luce, ¿no? No luce y ha caído en una zona del plantel donde hay muchos jugadores. O Ujú. sea, alguien no va a ser titular, ¿no? Alguien de chapa no va a ser titular. O sea, nos va a llamar la atención en los siguientes días. Oye, ¿por qué no juega Pérez Guedes? ¿O por qué no juega Calcaterra? ¿O por qué Mm, trajeron a Celi? Porque ahí la U tiene muchos jugadores. En el esquema de Companucci, curiosamente, Pérez Guedes sí podía convivir con Calcaterra y Ureña y ser los tres del medio. Pero en este sistema, yo creo que hay un lugar para digamos, un primer pase que puede ser Ureña, un lugar para Uquispe, y lo que se termina peleando Pérez Guedes es con Calcaterra y Giving, el rol del volante, digamos, más mixto, ¿no? Pérez Guedes es de las contrataciones de la U el que más goles tiene. O sea, de hecho, Pérez Guedes hizo 9 goles en Melgar el año pasado, Calcaterra hizo uno en Cristal, y Rivera hizo 7, me parece. O sea, tiene unas estadísticas de delantero casi, ¿no? De campeonato ujú. local. Pero ha caído, como te digo, en el lugar de superabundancia del plantel. Es un futbolista que a mí me gusta y me parece que puede ser útil siempre. Y más si tienes dos competencias, ¿no? Yo creo que es importante esto que ha logrado la U de meterse en zona de grupo de Sudamericana para poder discutir doble competencia por lo menos los siguientes 2 meses, ¿no? Bueno, y está Porque ahí tienes que echar jugando, mano de más plantel. claro, y está jugando a diferencia de Calcaterra, que en el Fossati lo está usando como recambio, ¿no? Sí, 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 sí. Al menos en el arranque ha sido así. Ah, ya para terminar, ¿tú crees realmente, como dijiste hace unos minutos, que la U tiene para pelear el campeonato? ¿O crees que el plantel de Alianza, por ejemplo, o como está jugando Cristal, que también tiene un muy buen plantel, o incluso algunos equipos que a veces no vemos, tipo Grau, por ejemplo, Alianza Atlético, que tiene a Decio, no sé, puedan ahí hacerse la difícil? No, creo No, que la creo U que la U tiene,
tiene plantel para pelear el campeonato. Lo que ocurre es que la foto inicial terminó pareciendo que no, pero era también, como decía al comienzo, porque hizo 14 cambios en relación al año pasado y eso, digamos, más la no buena gestión de Companucci en muchos casos, hizo que la U pareciera que era un equipo que podía solo estar de media tabla abajo, pero la U tiene dos jugadores por puesto, tiene un entrenador de selección, tiene condiciones para poder en un campeonato largo presentar pelea con esos dos equipos que tú dices, que tú mencionaste, ¿no? Al inicio, que son Alianza y Cristal. Eh, Eso, creo que al tener dos jugadores por puesto, al tener un entrenador de selección y al tener algunas individualidades que van a ser citadas a la selección, yo creo que le sobran posibilidades. Lo que tiene que lograr la U es una cuestión que el año pasado fue complicada, pero que con este entrenador tenemos que quebrar, que es ir a provincias y ganar. O sea, Claro, la U no se puede acostumbrar a no ganar en provincias. O sea, las mejores versiones de la U campeona y tal, la U era una fija en provincias. Y claro, ahora, digamos, lo ha dejado de ser. claro. Al mismo tiempo que la U era una fija en su estadio ante un equipo de presupuesto menor. Y Ujú. en solamente una semana hemos tenido la comprobación de que es posible hacerlo. Tiene que lograr que sea continuo, ¿no? Si logra que sea continuo, es obvio que le espera llegar lejos del campeonato. Perfecto, Carlos. Nuevamente agradecido por tu tiempo y por la Encantado. oportunidad y seguramente pronto nos volveremos a encontrar por esta vía. Gracias, Pedro. Saludos a todos. Un fuerte Gracias. abrazo. Un abrazo. Chao. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.